El título de la prédica de hoy, del mensaje que tiene el Señor hoy para ustedes, es volver al primer amor. Volver al primer amor. Y estaremos sustentando el mensaje en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera 1960. Dice: el mensaje a la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Otra versión dice candelabro, ¿no? De oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero contra ti, aquí hay un pero contra ti, que has dejado tu primer amor, recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaístas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de la iglesia dice. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso. La verdad es que cuando a mí el pastor Valerio me pidió pues de que me tocaba predicar este domingo 10 de diciembre, de noviembre, perdón. Sí, me estoy adelantando, yo estoy, mejor dicho, con la fecha. Con las horas y la fecha. Bueno, este domingo 10 de noviembre, eh, yo siempre he tenido mis materiales ahí como que listo, porque en cualquier momento el pastor me dice, te toca predicar este domingo. Entonces lo único que tengo que hacer es orar, pedirle al Señor, si ese es el tema, que Él quiere, el mensaje que Él quiere que le mande a la iglesia, que previamente me lo ha dado, pero me cogió el pastor fuera de mera. No tenía yo material preparado para la prédica y oré. Cuando ustedes empiecen cualquier empresa, cualquiera sea la empresa, oren primero para que les vaya bien. Y comencé a orarle al Señor. Y el Señor me dijo, tienes que hablarle a la iglesia, darle el mismo mensaje que yo le di a la iglesia de Éfeso. Ese que encuentras en el libro de Apocalipsis, porque es un libro, no es una carta. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 al 7. Del versículo 1 al 7. Y cuando yo estaba preparando eso, me acordé, no, sino que se vino a mi mente, sí, que también, además de recuerdo, es una vivencia, se vino a mi mente mi reencuentro con Sonia. Yo creo que aquí casi todos se conocen esa historia mía, ¿no? Con Sonia. Sonia y yo fuimos novios en adolescencia, hace bastante. No digan, porque se ofende, ella escucha. Entonces resulta que
habían transcurrido 32 años de que 32 años que yo no sabía de Sonia y ella tampoco sabía nada de mí. ¿Sí? Y un día por casualidad, ¿sí? Haciendo un poquito de recreo frente al Facebook, me metí al sitio de un primo de ella y la vi ahí como una de sus amistades y le mandé un saludo. Y entonces comenzamos a hablar virtualmente. No por Facebook, no solamente por Facebook, inicialmente por Facebook y después por WhatsApp. ¿Sí? Y como digo yo, como dices, volví al primer amor. Ya son 10 años que tienen ya de estarme soportando. Pero mire, yo les cuento algo. He buscado, he encontrado, pero no buscado, he encontrado paz espiritual. Y como estoy viviendo yo con ella hoy en día, eso no se lo cambio a nadie. No se lo cambia a nadie. Bueno, pero vamos a ponernos en contexto después de esa historia. O sea, miren lo maravilloso que resulta, lo rico que resulta volver con amor al primer amor. Sí, porque es que eso fue lo que me pasó a mí. El amor mío, el afecto mío hacia Sonia, aquel afecto que yo vivía hacia ella cuando éramos adolescentes, renació. Porque pienso si no hubiese sido así, yo no estuviera casado con ella. Volví al primer amor y mire los resultados del primer amor. Se los digo francamente, ustedes ven cómo nos tratamos ella y yo, y no es una apariencia, es una verdad. No es una apariencia, es una verdad. Sí. Entonces, hermanos, después de esta historia, de haber leído también la palabra del Señor, el pasaje que hoy nos va a servir como base para el mensaje que tiene el Señor para ustedes, quiero ponerlos un poquito en contexto. Y de pronto no tanto bíblico, sino un contexto histórico. Porque ¿a quién fue dirigida la carta? A la iglesia de Éfeso. El Señor Jesucristo dirigió 7 cartas a 7 iglesias. ¿Sí? Entre esas 7 iglesias, a la iglesia de Éfeso. Pero vamos a recordarle, tenemos que le dirigió una carta a la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y la Odisea. Todas esas iglesias estaban ubicadas en el Asia Menor, en lo que hoy conocemos como la península turca o de Turquía, ¿sí? Y miren, eso formaban como o sea, si uno sigue el orden, forma como el Ix se llama eso, sube y baja así. Todas las iglesias estaban en Asia Menor. Pero bueno, concentrémonos en Éfeso. Los del grupo familiar, ¿sí?, de mi casa, estuvimos hablando de eso, entonces es lección repetida para ustedes. Éfeso. Éfeso era una ciudad, para ponerlos un poco así para ilustrarlo, era una ciudad como Barranquilla, ¿sí?, que no estaba tan a orilla del mar, pero estaba cerca del mar y le pasaba un río cerca. Era un puerto. Eso lo llamaba a ser un puerto. ¿Sí? Éfeso está ubicado, porque Éfeso todavía existe, no como ciudad, sino como ruinas, y sirve como sitio turístico para conocerlo. Ya Éfeso como ciudad no existe. Y en ese entonces, estoy hablando de la época de Juan, cuando Juan escribió el Apocalipsis, Éfeso tenía más o menos entre 180,000 a 250,000 habitantes. Para la época era una metrópoli. Y era una metrópoli, ¿por qué? Porque como era una ciudad, puerto, ¿sí?,
allí vivían gente de todas partes. Vivían griegos, romanos, judíos, gente de la región. Se dice que la ciudad de Éfeso, ¿sí?, fue edificada por un grupo de griegos, como queda en la península turca, y usted sabe que frente a la península turca está la península griega, los divide el mar Egeo, ¿correcto? Entonces llegaron unos griegos y se juntaron con una gente que venían del centro del Asia Menor, que eran los habitantes de Anatolia. Ellos fueron los que fundaron la ciudad de Éfeso en el siglo XII, aproximadamente en el siglo XII antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero que le pongan atención al asunto. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de la importancia del mensaje, porque es una cosa que estamos viviendo hoy en día. Sí, hoy en día estamos viviendo algo similar. Éfeso, como le decía, era una ciudad compuesta, habitada por personas de diferentes culturas. Y como era una ciudad habitada por personas de diferentes culturas, de la misma manera, adoraban a diferentes dioses. Principalmente estaban dominadas por la religión griega. O sea, que esas personas que estaban en Éfeso, para cada situación, para cada acto, para cada cosa, tenían un dios. Pero principalmente adoraban a una diosa. ¿Sí? Adoraban a una diosa, que era a la diosa Artemisa. Es el nombre griego de esa diosa. Diana, la diosa Diana, es el nombre romano. Sí. Artemisa, porque Éfeso fue fundada por griegos. Pero ya cuando pasa este evento, cuando Juan escribe Apocalipsis, estaban bajo el dominio romano, entonces el templo principal de adoración allá era el templo de la diosa Diana, la cazadora, hija de Zeus, hermana de Apolo, hermana gemela de Apolo. Eso pues en la mitología griega o latina. Quedaba también entre medio de dos ciudades importantes en aquella época, que eran Esmirna y Mileto, que quedaba al sur. Esmirna quedaba al norte y Mileto quedaba al sur. Sí. Ya se ubicaron bien de Éfeso. Era una importante ciudad de comercio activo. O sea que el dinero se movía tremendamente. Era un puerto, exacto. ¿Y qué pasa? Ustedes saben muchas veces a dónde nos lleva. Nos ocurre con frecuencia. Sí, el dinero que nos vuelve en algún momento hasta idólatras, porque le damos más importancia al dinero que a las cosas del Señor. Bueno, eso es con respecto a Éfeso. Pónganle atención a esto. Primero, era una ciudad politeísta, o sea, adoraban a muchos dioses, principalmente a la diosa Artemisa o Diana. ¿Correcto? Un puerto muy movido, donde el comercio se movía tremendamente, porque es que Éfeso era prácticamente la puerta de entrada al Asia Menor, a lo que hoy en día es Turquía, y de ahí hacia el oriente. Correcto, entonces eso era tremendo. O sea, yo me imagino lo bullicioso que era Éfeso. En ese entonces, vuelvo y le repito, que se calcula que tenía entre 180.000 a 250.000 habitantes. Para la época era una ciudad grandísima. Era una ciudad como la Ciudad de México, que tiene más o menos hoy en día 28 millones de habitantes, o Nueva York, o Tokio, que son ciudades cosmopolitas. Sí,
y tremendamente grandes. Para ese entonces era tremendamente grande, aunque había una ciudad más grande que duraban 3 días en atravesarla. ¿Ustedes se acuerdan cuál es esa ciudad? Que la menciona la Biblia, que para atravesarla de un punto a otro duraba la persona 3 días caminando. Nínive. ¿Sí se acuerdan? Bueno, Nínive. Sí, era una ciudad grandísima. Dice la Biblia que duraba 3 días de ir de un extremo al otro de la ciudad de Nínive. Pero bueno, volvamos a que no nos salgamos del tema. Entonces, ¿qué pasa? Juan estaba en Roma y había muchos judíos, ¿sí? Muchos judíos que nunca aceptaron, incluso hoy en día lo hay, que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Y en ese entonces, estando Juan allá en Roma, gobernaba a Roma un emperador que dicen que persiguió a los cristianos tanto como lo hizo Nerón. Ese emperador se llamaba Tito Flavio Domiciano. Él gobernó el Imperio Romano desde el año 81 hasta el año 96 de nuestra era, o sea, después de Cristo. Cuentan que cuando fueron y acusaron a Juan ante Domiciano, Domiciano lo sometió a una serie de torturas. Entre eso y que lo echó en una caldera ardiente, una caldera de aceite ardiente y no se quemó. No le pasó nada. Lo envenenó y ni le hizo cosquillas. Entonces, ante ese hecho, él cogió a varios cristianos y a varios enemigos políticos de él también y los mandó o lo exilió o los mandó presos para la isla de Patmos. Y Patmos está ahí relativamente cerca a Efesos, ¿sí? Al frente de la península de Turquía. Ahí se le presenta la revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan, al apóstol Juan. Y le muestra lo que ha de venir. Eso es lo que significa Apocalipsis, lo que ha de venir. Son las profecías. Le revela lo que ha de venir. Pero previo a las revelaciones, él le dice, mira, yo quiero llamarle la atención a estas 7 iglesias. Son iglesias, ¿cómo es que nos denominamos nosotros? Gentiles. Son iglesias gentiles que están en la región del Asia Menor. ¿Sí? Entonces yo le mando una carta a cada una de estas iglesias, pero estas cartas no van a operar en cada una de las iglesias que te voy a mandar, sino que deben operar en todas las iglesias de la región, pero iban dirigidas exclusivamente a esas iglesias a las que ya les mencioné. Son 7, correcto. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Ustedes saben que Juan escribe el Apocalipsis con muchos simbolismos y también presentando seres extraordinarios. Nos habla de muchas maravillas. Finalmente el Apocalipsis nos muestra el triunfo del Señor sobre el mal y su reinado para siempre. A eso es lo que nos lleva Apocalipsis. Ahí habla, y lo vemos en el versículo, en el pasaje bíblico leído, dice por acá en
en el versículo 6, perdón, no es el 6, el 7, y dice, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, para entender un poquito el mensaje, hay un personaje que lo vamos a encontrar descrito en el capítulo 1 de Apocalipsis. Hoy la conferencia no va a ser sobre tema escatológico, sino voy a ilustrarlo. Habla que se le presenta un personaje, lo describe. Ese personaje es nuestro Señor Jesucristo. O sea que quien le está hablando a Juan es nuestro Señor Jesucristo. El que manda las cartas para la iglesia, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Pero habla de que Él en su mano derecha tiene 7 estrellas y está delante de 7 candelabros o candeleros. Las estrellas, ¿quiénes son? Las estrellas son los líderes de la iglesia, por decirlo hoy en día, los pastores en aquel entonces de esas iglesias. Miren, fue tan importante la iglesia de Éfeso, sí, que tuvo pastores tan importantes como el mismo Juan. Pablo, ahí hay una discusión que si la iglesia de Éfeso la fundó Pablo, que duró 3 años allá, o la fundó Juan, porque Juan llegó en una migración de judíos antes que Pablo a Éfeso. ¿Sí? Pero bueno, históricamente se tiene que fue Pablo quien fundó la iglesia de Éfeso. Pero entonces, mire, está Juan como pastor, Pablo como pastor, tuvo una pareja de esposos como pastores, si se acuerdan, Priscilia, que era la esposa, y Aquila, que era el esposo. Tuvieron también de pastor a Apolo y tuvieron de pastor a Timoteo y bueno, y Juan. O sea, era una iglesia importantísima. Sí, importantísima en medio de tantos enemigos que la rodeaban. Y saben una cosa, que era una iglesia que crecía. Era una iglesia donde la gente, los gentiles se convertían, donde muchos romanos se convirtieron al cristianismo. Sí. Donde muchos griegos se convirtieron al cristianismo. Donde muchas personas propias de la región se convirtieron al cristianismo. Era una iglesia que crecía tremendamente. Bueno, el Señor le revela lo que ha de venir a Juan y le dice que lo escriba y él lo escribe. Y como dije, Dionisiano muere en el año 96. Entonces, al morir toda esa gente que había sido exiliada en la isla de Patmos, ¿sí? Comenzaron a regresar a sus tierras de origen. Juan fue a llevarle el mensaje a las iglesias. ¿Estamos? Bueno, correcto. Ya estamos en contexto, ya entendemos cómo era el ambiente en Éfeso en la época de Juan cuando él escribe el Apocalipsis. Tremendo, ¿cierto? No digo yo que de pronto sería Sodoma y Gomorra, porque en Sodoma y Gomorra no había una sola persona justa y por eso el Señor la destruyó. Allá por lo menos habían bastante justos, porque los cristianos en Éfeso eran miles, eran muchísimos. Yo te hago una pregunta. ¿Has olvidado al primer amor? Me refiero a nuestro Señor Jesucristo. ¿Has olvidado el primer amor? Porque de no, yo te pido, vuélvete a Él. El mensaje a la iglesia de Éfeso contiene
o la carta, perdón, a la iglesia de Éfeso contiene 3 mensajes o llamados, que son los mismos que el Señor me está pidiendo le traiga hoy a la iglesia de Suriel. Amén. El primer llamado o el primer mensaje, perdón, que el Señor le manda a decir a Suriel es que Él te conoce íntimamente, así como conocía a la iglesia de Éfeso. Del versículo 2 al 3, Él está diciendo a Éfeso, mira, yo te conozco y sé cómo eres tú por esto, 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 esto. El Señor también nos conoce a nosotros. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Cuando se dice que es omnisciente es que conoce todo, lo sabe todo y sabe todo de nosotros. Así lo cantaba en su alabanza el rey David cuando en el Salmo 139, versículo del 1 al 4, cantaba, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea que antes de lo que tú pienses, lo que vas a pensar, antes de que tú hables lo que vas a hablar, ya el Señor lo conoce. Así te conoce el Señor tremendamente. Y Él manda, y esto también se lo manda a la iglesia Suriel. Él le manda un mensaje. Dice, yo te conozco tanto, iglesia de Éfeso. Sí. Que tengo para ti 7 elogios. Y ese mismo mensaje viene para nuestra iglesia, para Suriel, y para cada uno de nosotros en particular. Son 7 elogios que tiene el Señor para nosotros, así como lo tuvo para la iglesia de Éfeso. El primero de ellos, que Él conoce nuestras obras. Las obras tuyas están siendo hechas de acuerdo a la voluntad del Señor, examínate. Él conoce nuestras obras. La segunda, Él también conoce lo arduo que es nuestro trabajo, sobre todo nuestro trabajo evangelístico. ¿Eh? Nuestro trabajo evangelístico. Tercero, Él conoce que para realizar esas obras, sí, para ejecutar ese trabajo, tenemos paciencia. Somos pacientes. Cuarto, que no podemos soportar lo malo. A mí me pasa ya. A mí me pasa ya. El primo la otra vez me puso en evidencia. Rafa. Sí. Una vez me dijo, no, es que yo te conocí cuando eras bandido. Y antes yo le aplaudía a mis amigos, a mis hijos. Le aplaudía eso, el hecho de ser bandido como era yo. Ya yo hoy en día cuando yo veo a un hijo mío, se lo digo en particular, no tanto al amigo, pero también ya me molesta. A mis hijos les llamo la atención. Ojo, esto no es así. Y yo no se lo celebro. Antes se lo celebraba, ya no. Entonces, no soportamos lo malo. El Señor conoce nuestro sufrimiento. Conoce, vuelvo y repito, nuestra paciencia y conoce que en medio de todas esas tribulaciones y esas cosas malas que se nos presentan, nosotros nunca desmayamos. Así es la iglesia.
Miren, no obstante las necesidades, porque esta es una iglesia pequeña, sí, pero ustedes no saben el trabajo arduo que realiza el pastor Valerio para mantener viva esta iglesia, los sacrificios que él hace para mantener viva esta iglesia, pero siempre, siempre confiando y poniendo su fe y esperanza en el Señor. Aquí han sucedido casos que a veces no se tiene para pagar el arriendo y el Señor hace el milagro. ¿Pero por qué? Porque Él no pone, como pastor de la iglesia, no pone su fe, su confianza en el hombre, sino en el Señor. Y Él sabe que el Señor no nos va a dejar avergonzar, ni va a dejar que nuestros enemigos se alegren de nuestros males. Segundo mensaje o llamado que tiene el Señor para la iglesia, que tuvo para la iglesia de Éfeso y hoy lo tiene para Suriel. Y ahora sí, agárrense. Ahora sí, agárrense. El Señor te manda a decir, Cristo te manda a decir que te ama, pero te advierte y te da soluciones. Así como se lo dijo a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Como se lo dijo a la iglesia de Éfeso, el Señor te dice que tú has perdido, por ejemplo, la relación íntima con Él. Iglesia, sí tenemos una relación íntima con Cristo, una relación personal con Cristo. Estamos dedicándole nosotros tiempo a la oración. Le estamos dedicando tiempo al devocional. Le estamos dedicando tiempo al congregarnos. Es para la iglesia. O estamos perdiendo esa relación íntima y personal con el Señor. Examinémonos nosotros mismos. Examinémonos nosotros mismos. Iglesia, el Señor les está hablando como le habló a Éfeso en ese entonces. No es solamente venir aquí los domingos, congregarnos, escuchar la prédica del pastor. Es también nuestra relación íntima y personal con el Señor. La estamos teniendo a través de la oración, del devocional, del estudio bíblico. Lo estamos haciendo. Revisémonos, iglesia. El Señor nos está advirtiendo. ¿Cómo está tu entusiasmo y tu entrega? ¿Cómo está tu entusiasmo con el Señor? ¿Cómo está tu entrega con el Señor? Mire, el pastor Valerio y yo, que somos sus pastores, somos personas humanas, imperfectas. Nosotros nos equivocamos, nosotros cometemos errores, nosotros pecamos, porque tenemos una naturaleza imperfecta, la carne. Conocen ustedes los enemigos del cristiano, ¿cierto? El mundo, el diablo y la carne. Esa es una lucha constante con nosotros mismos. Y es un error de nosotros fijar nuestras miradas en el pastor. Porque el pastor siempre se va a equivocar. No siempre, no, pero va a tener sus equivocaciones. Él es humano. Está sujeto a errar. Y hay muchas personas que de pronto dejan de venir cierta época o cierta temporada a la iglesia o dejan de congregarse con los demás hermanos. No, porque es que el pastor me dijo una cosa que a mí no me gustó. Oye, te está hablando el humano, no te está hablando Dios. Y muchas veces el pastor te está regañando, te está llamando la atención. Y es el Señor que lo está haciendo a través de él. Mire, yo cuando estuve en el ejército, yo tuve
un comandante, y hablando en términos allá el término allá que usa uno allá en el ejército, que nos sacaba la leche. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ponía a ejercicio y nos hacía hacer cuestiones que eran casi sobrehumanas. López, se llamaba él, era de apellido López, ahora no me acuerdo el nombre. Y yo me acuerdo que él una vez nos formó y nos preguntó: ¿ustedes me tienen rabia, me odian? Sí, señor, sean honestos. Sí, señor, lo odiamos. ¿Por qué? Porque usted se porta así con nosotros. Y dijo: ¿sabe una cosa? Yo me porto así con ustedes porque yo los amo, yo los quiero. Yo sé que cuando ustedes se gradúen aquí, que salgan como oficiales del ejército, van a ir al monte a luchar, a arriesgarse. Y yo no quiero recibir una noticia que algunos de ustedes me lo mataron porque yo no le di la formación militar que tenía que darle. Así sucede muchas veces. El pastor nos habla fuerte, nos llama la atención, nos corrige, nos disciplina espiritualmente, pero lo está haciendo es para que nosotros podamos lograr la salvación. Entonces, hermano, hemos perdido la relación íntima y personal con el Señor Jesucristo. Hemos perdido nuestro entusiasmo y nuestra entrega con nuestro Señor Jesucristo. Con la iglesia misma. Acuérdense que nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, la iglesia. Nuestra relación, como consecuencia de esto, nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo se ha vuelto fría. Ya no tenemos el mismo entusiasmo de antes, nos hemos vuelto indiferentes a las cosas del Señor. Preferimos muchas veces los deleites del mundo que ofrecerle al Señor nuestro tiempo. Después de alcanzar cierta madurez espiritual, nos convertimos en seres inmaduros espiritualmente. Y podemos llegar a caer a ser seres carnales, no espirituales. Y eso nos aparta de Dios. Eso nos aparta de Dios. Al Señor, ¿por qué? Porque cuando nos volvemos muy carnales, tendemos a fallarle al Señor, tendemos a pecar. Nos volvemos personas escépticas. Y yo creo, mire, yo viví ese experimento, yo lo experimenté. Cuando uno se aparta del Señor, cuando uno deja de congregarse, cuando uno deja de orar, de hacer los devocionales, cuando uno deja de estudiar, de escudriñar la palabra, uno se va volviendo escéptico. Y ustedes saben qué es el escepticismo, ¿cierto? El escepticismo es recibir las cosas con duda, no creer. ¿Sí? Y nos volvemos muchas veces personas cínicas, personas falsas. Porque ¿sabe qué? Incluso eso pasa hasta con los pastores y los líderes de la iglesia. Llegan a la iglesia, cuando están congregados son unas personas, pero cuando están por fuera de la iglesia o están por fuera de la congregación son otras personas. Aquí son cristianos tremendos, sí, cristianos muy espirituales, pero llegan a su casa y son un demonio, ¿sí? Y son un demonio. Entonces nos volvemos hasta cínicos. ¿Y para qué da pie eso? ¿Para qué da pie eso? Para que los enemigos de la iglesia nos cuestionen. Da pie para que los enemigos de la iglesia nos cuestionen. Enseguida comienza la gente: mire, y él no es que es cristiano. Y él no es el que va a la iglesia Suriel, míralo, ve. Ténganlo por seguro. Que la misma cosa mala que hacen ellos, las estamos haciendo a nosotros se nos pondera, porque somos cristianos.
Entonces le damos pies al enemigo para que se burle de nosotros. El Señor te está diciendo, arrepiéntete y vuelve a Él. ¿Ah? No, el Señor te está diciendo, arrepiéntete y vuelve a Él. Yo les recomiendo que se lean en el libro de Joel, del profeta Joel, se lean en el capítulo 2, del versículo 12 al 27. Allí hay un instructivo tremendo, así que nos enseña cómo volvernos a Él. Y no solamente eso, ¿qué ganamos con volvernos al Señor? Pero Él lo primero que manda es arrepentirse. Arrepiéntete y vuelve a Él. Cuando ustedes comiencen a orar, lo primero que tienen que hacer, por favor, es arrepentirse de los pecados. Y después sí, enganche y arremache. Alaben al Señor y pídanle lo que quiera, que Él los escuche. Tercero, dice el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. ¿Ustedes saben cuál es el paraíso de Dios? ¿Ah? El paraíso de Dios es la Nueva Jerusalén. Quiere decir esto, que el árbol de la vida está plantado en la Nueva Jerusalén, que será nuestra próxima casa, nuestra próxima morada, como dice Esteban. Entonces el libro de la vida. Entonces miren esto. Todo esto tiene una promesa. Sí, el Señor te conoce, sabe cómo eres y sabe lo bueno que eres y toda esa cuestión. Pero el Señor también conoce que estás fallando, iglesia. El Señor también conoce que estás fallando. Pero el Señor dice que quitará, por favor, que quitará el candelabro. Les dije a ustedes que el candelabro o el candelero era la iglesia. O sea, iglesia que no se mantenga como lo exige el Señor, desaparece. Algo pasó en Efeso, porque Efeso no solamente desapareció la iglesia, sino la misma ciudad. Hoy en día Éfeso como ciudad no existe. Éfeso hoy son unas ruinas turísticas que van y la visitan, ¿eh? Los turistas. Pero ya no hay iglesia en Éfeso. ¿Por qué no hay iglesia en Éfeso? Porque Éfeso también desapareció. Quiere decir que no escucharon el llamado que le hacía el Señor a través de la carta que le envió con Juan. Entonces, hermanos, el Señor tiene una promesa. Hay dos cosas importantes en este mensaje. La primera, que Él manda volver al primer amor. ¿Quién es el primer amor? Nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda cosa importante es que quien vuelva al primer amor tiene una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? La promesa de vida en abundancia. ¿Correcto? Dice, a los que salgan vencedores, les daré de comer del árbol de la vida que está en el centro o que está en el paraíso de Dios. Digo yo, en el centro de la Nueva Jerusalén, que será nuestro lugar de morada por siempre y para siempre. Entonces hagamos una reflexión de lo que hemos dicho, del mensaje de hoy para la iglesia. Lo primero que le digo, mire, yo experimenté esto. Yo hace un rato le dije que yo tengo 28 años de estar en los caminos del Señor. Pero mi crecimiento en el Señor empezó cuando yo comencé a congregarme en esta iglesia. Como le he dicho muchas veces aquí, antes era un cristino, mas no un cristiano. Antes tenía conocimiento somero de la palabra y no me interesaba escucharlo.
Hermano, y yo les digo una cosa, porque lo experimenté. Cuando uno vuelve al mundo, el mundo se lo roba a uno tremendamente y le da más duro. Porque el diablo vino a robar y a matar, a destruir. Pero bueno, yo volví a los caminos del Señor y miren dónde me tiene. A mí por allá hace como más de 20 años hubo un profeta, digo yo, que me dijo cuando yo iba a dar el diezmo, me dijo, bendiciones, pastor. Y yo, pastor, tampoco. Entonces me dijo, no cree. Y cuando el pastor me dijo, prepárate que te vamos a consagrar como pastor de la iglesia, yo, caramba, después de 20 y pico de años, el Señor cumplió su promesa para conmigo. Nunca se lo pedí, pero Él me tenía destinado para esto. Amén. Hermano, hay un llamado personal para ti, pero hay un llamado también muy tremendo para la iglesia. El Señor nos está llamando a arrepentirnos, nos está llamando a restaurarnos, a renovarnos. ¿Qué debemos renovar? Nuestra vida espiritual, hermano. No soy yo quien tengo que juzgarlo. Es el Señor que lo juzga a ustedes. Eso lo dice claramente Santiago en su carta. No somos nosotros los que tenemos que juzgar. El que nos juzga a nosotros es nuestro Señor. Pero nosotros sí podemos hacer juicios de nosotros mismos. Debemos hacer juicio de nosotros mismos. Dice el Señor en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Para terminar, hermano, yo te quiero hacer dos preguntas, pero esas preguntas te las vas a responder tú mismo. No me van a contestar a mí absolutamente nada. Es una pregunta que ustedes conscientemente deben responderse. La primera, en estos momentos, ¿cuál es su relación con Jesucristo? O sea, ¿cómo está mi relación con Jesucristo? Preguntémonos, examinémonos cómo está nuestra relación con Jesucristo. Es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿podrías afirmar que amas al Señor Jesucristo o solo lo admiras o te parece un personaje interesante? ¿Admiras a nuestro Señor Jesucristo? ¿Te parece un personaje interesante y no lo amas? ¿O las tres cosas? La respuesta es tuya. Hermano, vuélvete al primer amor y tendrás respuesta a estas dos inquietudes. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Pongámonos de pie y despedamos con una oración. El día que el Señor me ponga en mi corazón que debo ministrar a la iglesia después de la prédica, lo haré. Mientras tanto, solamente oraré para darle gracias. Aleluya. Santo y poderoso Dios, gracias, Señor, porque tú nos estás reconociendo cuál ha sido, Señor, nuestro compromiso contigo, cuál ha sido nuestro trabajo, nuestra obra para tu obra, Señor. Tú lo estás reconociendo, Señor, pero estás advirtiendo que las cosas del mundo, Señor, las circunstancias nos están llevando, Señor, a que nos alejemos de ti, a que ese amor
que creció en nosotros cuando te conocimos haya ido menguando, Dios. Señor, tú dices que tu callado nos anima. Anímanos, Señor, a volver a ti a través del Espíritu Santo. Haznos arrepentirnos de todo lo malo, Señor, incluso de lo distraído que hemos sido contigo, Señor. Y haz volver nuestro rostro a ti, para que de la misma forma como tú bendijiste a tu pueblo, como nos cuenta en su historia Joel en el capítulo 2 de su libro, nosotros también podamos ser restaurados en todas las áreas de nuestra vida, Señor, en nuestras finanzas, en nuestra vida espiritual, en nuestra salud, Señor. Solo sé, Señor, que volviendo nuestro rostro a ti, pero arrepintiéndonos primero de lo malo y pidiéndote perdón, tú podrás cumplirnos con tus promesas, porque tú nos dejarás disfrutar las promesas que tú tienes para nosotros en esta vida. Y también, lo más importante, Señor, que tú nos harás alcanzar y disfrutar tu promesa de vida eterna, de vida en abundancia. Gracias te damos, Señor, por amarnos tanto. Permítenos amarte a ti al mismo nivel como tú nos amas. Y gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y en la presencia del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Iglesias, bendiciones.